Hola queridos amigos, bienvenidos a este programa de Me Gustaría Saber. Ese programa que a ustedes les encanta, les fascina porque podemos compartir de la palabra de Dios y dar respuesta a sus inquietudes, a esas preguntas que ustedes tienen. Queremos agradecerles porque este programa está hecho para que ustedes nos escriban y nos puedan dejar saber su inquietud. Pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes a tv@zoomtv.org. Nuevamente pueden enviar sus preguntas o inquietudes a tv@zoomtv.org. Soy el pastor David Salazar y en esta ocasión tengo el privilegio de contar con una hermosa pareja, el pastor Daniel Miranda y su esposa Kelly. El pastor Daniel, ustedes lo conocen, es parte de nuestro colaborador aquí con programas, con temas, y además su esposa, ella trabaja también aquí en el ministerio, nos ayuda con las redes sociales. Pastor y Kelly, bienvenidos aquí a este programa. Gracias, Pastor Salazar. Es un privilegio estar aquí con usted en este programa. Sí, primera vez con mi esposo estando juntos en este programa. Así es, ellos han sido realmente una bendición para el ministerio, son una bendición para también aquí la iglesia de Fresno, para la cual el pastor trabaja allí en la iglesia local, y queremos agradecerles por el tiempo que nos dan para compartir. Y vamos entonces a entrar de lleno en las preguntas de hoy, porque tenemos algunas, queremos entrar en esto, pero antes de comenzar, vamos a pedir la dirección de Dios. Así que, pastor, si nos diriges en oración, por favor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, no nos atrevemos a abrir tus santas escrituras si no es pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Pues para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que oramos para que nos des una mente espiritual y que nos ayude, Señor, a ceñirnos solo lo que está revelado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Vamos entonces quizás a comenzar con la primera pregunta, y tal vez Kelly de paso es una de las personas que reciben las preguntas continuamente. Ella es las que nos ayuda a organizar todas las preguntas. Así que Kelly, léenos la primera pregunta. ¿Cuál es la pregunta y de quién viene? Bueno, la primera pregunta viene de un hermano que dice que desde hace 30 años asiste a una iglesia pequeña en el estado de Táchira, Venezuela. Él se llama, según el correo, Leonel Arias, y dice: quisiera hacerle una pregunta que usted me respondiera con un programa de estos que publican por YouTube. Pastor, la pregunta es: ¿cómo puedo demostrar que existe la persona del Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis? La palabra, o el término, Espíritu Santo, tal cual no aparece en Apocalipsis, aunque sí la palabra el Espíritu. Pero en ninguna de las ocasiones que aparece la palabra Espíritu, no parecía estar hablando, al menos claramente, del Espíritu Santo, como lo mencionan los libros desde Mateo en adelante. Gracias por su respuesta y por favor me envía un correo al responderme. Muy bien, entonces Kelly va a tener que responderle con un correo, claro, indicándole la respuesta de este programa. Pero bien, Pastor Miranda, Kelly, esta pregunta es interesante, ¿no? Nuestro hermano, por supuesto, está buscando la respuesta a poder mostrar que el Espíritu Santo está descrito en el Apocalipsis. ¿Será que es algo difícil de comprender o ver? Bueno, en realidad no es difícil, pues el Espíritu Santo o el Espíritu se menciona varias veces en el libro de Apocalipsis. Y déjeme mencionar algo antes de ir allá. Y es que usted no necesita siempre tener el título Espíritu Santo para saber que se está refiriendo a Él. Correcto. Pues así como el Padre no siempre tiene que decir Padre para saber que es Él, o no siempre tiene que decir Jesús para saber que es el Hijo. El Espíritu Santo tiene varios nombres en la Biblia, o títulos, prefiero decir títulos. Correcto. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el Consolador. En inglés, por ejemplo, tenemos Holy Spirit and Holy Ghost. Por supuesto. ¿Okay? Que en realidad es un término antiguo que sería como el fantasma santo. Santo, correcto. No es una buena traducción ya hoy al castellano. Entonces, es cierto, el libro de Apocalipsis no utiliza Espíritu Santo, pero sí utiliza Espíritu. Ahí desde el inicio, por ejemplo, vemos aquí en Apocalipsis el capítulo 1. A ver, aquí tengo los textos. Apocalipsis el capítulo 1. Y nos dice el versículo, a ver un momento. 4, ¿no? Bueno, antes de ir al 4,
capítulo 1, versículo 4, sí, nos dice, por medio de las cuales, perdón, estoy en Pedro, Apocalipsis, si quiere, pastor, lo lee usted que ya lo tiene allí. Estamos aquí en la primera parte donde menciona quizás la palabra espíritu, hablando de lo que vamos quizás a comprender, está en el versículo 4 que dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Así es. Y si lee el 5, la primera parte dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. O sea que ahí están los 3. Por supuesto. Ahí está el que es, el que era, el que ha de venir. Esa expresión pasado, presente, futuro significa el eterno. Es el Padre. Luego los 7 espíritus. Ahora algunas personas se confunden con esa expresión porque dicen entonces hay 7 espíritus santos en el cielo. Bien, en realidad en el libro de Apocalipsis el número 7 es simbólico. Así como no hay 7 iglesias, sino que es la misma iglesia en 7 periodos distintos. La razón por la cual se mencionan los 7 espíritus es porque el énfasis en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis recae en la obra del Espíritu en la iglesia en esos 7 periodos. Correcto. Por eso en el capítulo 4 más adelante, por ejemplo, leemos lo siguiente. 4:5 tal vez. El capítulo 4, versículo 5. ¿Sí? Hablando del candelabro, o las lámparas, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían las 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, la lámpara, el candelabro, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, representaban las iglesias. O sea que ahí está la conexión entre espíritu y iglesia, por eso 7 espíritus representan la obra del espíritu en las 7 iglesias. Podríamos decir que representa la plenitud del Espíritu Santo. Así es, porque el Cuando número se 7. refiere en el capítulo 5, por ejemplo, del trono de Dios, no vemos al Espíritu Santo sentado en el trono, así como Jesús y el Padre, ¿no? Pero sabemos que el Hijo fue dado ese puesto por el mérito de lo que Él cumplió aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es otra función. Por supuesto. Pero su presencia ahí no es para que Él sea adorado, sino para que Él obra y su poder esté aquí obrando en la tierra en nosotros en este momento. Pero es interesante porque Él está allí con todo el poder de Dios está presente. Y así que el Espíritu Santo en su plenitud sí estuvo presente. Por supuesto. Algo interesante, ¿no? En Apocalipsis hemos visto, y varios otros versículos, el 4.5, el 5.6, el 3.1, habla siempre en función, o por lo menos como mencionábamos ahora, en este aspecto del espíritu o de 7 espíritus, o el espíritu, hablando en 7, ¿no? De 7 espíritus. Esto hace referencia quizás al lenguaje que se usa en Isaías 11, versículo 1 y 2, donde presenta Isaías el atributo o las características del Espíritu Santo en 7 formas, no formas, pero 7 características o atributos. Si vamos brevemente ahí, yo creo que también de esta manera podemos ayudarle a nuestro amigo para que comprenda de que cuando se habla de 7 espíritus, no está hablando de 7 espíritus diferentes, sino características. Si vamos brevemente a Isaías 11, versículo, el 2 en realidad es donde mencionan las 7 características del Espíritu Santo, pero con el contexto es lo que va a ser impuesto, va a venir sobre Jesucristo. Vayamos a leer el versículo 1 y 2 para que tenga esto claro. Tal vez me puede leer, pastor. Isaías 11, 1 y 2, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gracias. Entonces ahí vemos que hace referencia al Espíritu Santo y muestra 7 características. Espíritu de Señor o de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Jehová. Ahí están 7 características, atributos del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo que simplemente haciendo esa conexión en referencia a lo que se menciona en Apocalipsis como espíritu o 7 espíritus, podemos ver de que sí se habla del Espíritu Santo en sí mismo. Así que creo que con esto podemos, no sé si alguna cosa adicional, pastor, que quiera adicionar para Claro. Hay un punto adicional y es que
En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos una cadena de mando en la forma en cómo opera la deidad. Correcto. Si vamos a Apocalipsis 1, versículos 1 y 2, nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, note, Dios, aquí es el Dios del Padre, se la da a Jesucristo, Al Hijo. al Hijo, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, aquí vemos, Dios el Padre se la da al Hijo, el Hijo se la envía por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan en este caso es el profeta. Correcto. Y Juan entonces debe enviarlas a las 7 iglesias, dice el versículo 4. Ahora, cada una de esas iglesias tiene una estrella, un líder, de acuerdo al versículo 20 de Apocalipsis 1. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 2 y 3, que son las 7 iglesias, al final nos dice, termina de una manera particular. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está el eslabón que faltaba. Ajá. Antes que el ángel lo dé a Juan, tenemos el Espíritu. Por supuesto. Entonces tenemos este es el orden. Por eso en realidad este es otro tema, pero hay una característica interesante tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que inspira a los profetas. Es el que mueve, el que inspira. Él fue el que inspiró las Sagradas Escrituras. Pero lo curioso es que todos los profetas, cuando recibieron mensajes de Dios y visiones, lo recibieron fue de un ángel. O sea que no es el Espíritu directamente, sí es el Espíritu, pero a través del ángel. Ellen White, en sus visiones, siempre había un ángel claro, que le mostraba. que le mostraba las visiones. Entonces, el Espíritu, tenemos a Dios el Padre, la envía el Hijo la da al Espíritu. De hecho, Juan dice que el Espíritu no hablaría por sí mismo, sino que todo lo que escuchara de Jesús os lo haría saber a nosotros. El Espíritu lo envía al ángel, el ángel se lo revela al profeta. Hasta allí, esa parte de la cadena no se rompe, ¿ok? Como el teléfono roto. Claro, Hemos jugado no hay tal cosa. El problema es del eslabón del profeta hacia abajo, porque el profeta puede escoger no dar el mensaje. El mensaje el profeta lo da al líder de la iglesia, el líder de la iglesia lo da a la iglesia, y la iglesia debe darlo al mundo. En alguno de esos sí se rompe la cadena de mando. Sí. Amén. Gracias, pastor. Es muy importante ese punto. Y creo que de esa manera podemos decir a nuestro querido amigo que la respuesta a esta pregunta está en la Escritura, se encuentra en Apocalipsis, y podemos ver que es en realidad una respuesta muy clara, ¿no? Que el Espíritu Santo existe en el Apocalipsis. También algo interesante, quizás no es el tiempo, pero recuerda de que hay una corriente dentro del pueblo adventista hoy en día donde se está tratando de quitar el rol y la persona del Espíritu Santo. Y esto es una de las maneras como Satanás ha tratado de esquivar o quitar de la mente de muchas personas el aspecto de que tenemos al Espíritu Santo como persona trabajando, ¿no? Tratando de menoscabar o menospreciar su potestad, su autoridad como uno de la deidad. Pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Kelly, si nos hace la pregunta, por favor, nuevamente. Claro que sí. Dice aquí, la pregunta nos envía William A. García. Y la pregunta es en cuanto a los 2 testigos de Apocalipsis. Ajá. Quiere saber si son símbolos o no. Y si lo son, ¿qué dice la Biblia o el espíritu de profecía de ellos? ¿Y qué harán? Muy bien. Esta es una buena pregunta. Pero, por supuesto, en el Apocalipsis puede haber, como tú sabes, símbolos. Y hay personas que dicen los símbolos son realmente algo que puede variar, puede cambiar. ¿Qué significan esto o aquello? Bueno, vamos a dejar que la Biblia nos ayude a interpretar esto. Primero vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 11 y veamos allí, leamos exactamente qué dice acerca de estos 2 testigos. Porque quizás es importante notar esto. Dice allí, vamos a ver al versículo 3 y 4 del capítulo 11 para que podamos ver más o menos quiénes son estos. Dice allí, y daré potestad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio.
Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, brevemente aquí introduce estos 2 testigos, ¿no? Pero ya nos dice la Biblia características. Primero, que tendría que estar testificando o dando testimonio, porque eso es la palabra testigo, vestido de silicio. Eso nos da una característica para comprender cuál es el significado de este símbolo, ¿no? Silicio, ¿qué significa esto? Silicio. Vestido de silicio significa que está tal vez luto. En luto, correcto. Sí. En otras palabras, no está en su experiencia de claridad, de lucidez, de poder ser apreciado correctamente. Entonces estaría como en luto, en cierto sentido oculto, por decirlo así. Y segundo, nos da el tiempo, 1260 días, que no son literales, por supuesto, proféticamente son años, así que no puede ser una persona, no puede ser un hombre, un profeta. Nadie vive más de 1260 años. Entonces, ya podemos entender. Pero el versículo 4 sí nos declara aún más claramente quiénes son. Dice, son 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Entonces, a ver, pastor, cuéntanos un poco. ¿Qué nos puedes decir al respecto de estos 2 testigos olivos? Si usted resaltó justo las características principales para poder identificar quiénes son los 2 testigos. Número 1, pues los 2 testigos testifican. Claro. Y de acuerdo a Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora Jesús estaba hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Hoy nosotros creemos que también el Nuevo Testamento es igualmente inspirado e igualmente autoritativo. Entonces Jesús dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Ahora, también se compara los 2 testigos con 2 olivos y con 2 candeleros. Por supuesto. Ahora, es interesante también que Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, para que la lámpara ilumine necesita aceite. Ahí están los olivos. Por supuesto. El aceite es el Espíritu Santo, quien es el que arroja luz a las Sagradas Escrituras, a la palabra. Y puedo apuntar el versículo ahí en Apocalipsis 11 y el versículo 12, versículo 11 ahí dice, tengo mi Biblia en inglés, trae la Biblia equivocada, así que lo tengo en español aquí en el celular. Dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Pues aquí podemos ver que los testigos son un medio por lo cual los demás reciben el Espíritu Santo. Así que es un implemento que el Señor utiliza para impartir su Espíritu. Amén. Así es. Amén. Ahora, hay algunas teorías en cuanto a los 2 testigos. Una, por ejemplo, recién, es que representa 2 remanentes. El remanente de la iglesia adventista y el remanente judío del Israel literal. De hecho, esa idea hoy está creciendo, de la idea de los judíos literales y los judíos espirituales, 2 remanentes. Pero eso colocaría algunos problemas, y es que el periodo en que están profetizando. Claro, ¿cómo resuelven ellos ese problema? Futuro. Aplican al futuro ese periodo literal, es decir, 3 años y medio. Otra teoría que es con menos fuerza es Elías y Moisés. Los 2 testigos son Elías y Moisés. Algunas iglesias evangélicas creen eso. Pero, de nuevo, eso habría un problema, porque Moisés sabemos que fue resucitado y está con Jesús. Es decir, Moisés tendría que bajar del cielo acá. Ambos están en el cielo, claro. Igual Elías. Entonces, eso implicaría estos 2 problemas y el periodo de tiempo en el que están ellos predicando. Pero en el contexto literario de Apocalipsis, los 2 testigos están en el contexto de la 5ª plaga. ¿Okay? En el tiempo en que ellos están
profetizando. No la quinta plaga, Quinto perdón, la sello. quinta trompeta. Ujú. Trompeta, sí. Entonces, no, es un periodo histórico y nótese que en ese tiempo en que ellos están profetizando, es el mismo periodo en que se está midiendo, en que el tiempo que se le da a los gentiles para que oyen la casa de Dios, que son 42 meses. Dice que será entregado el templo a la casa de Dios y ellos la hollarán, la ciudad santa, perdón, 42 meses. 42 meses es lo mismo que 1260 días. 10 años. Y claramente el hollar la ciudad santa, 42 meses, se refiere al periodo de dominio papal. La razón por la cual están en silicio es porque durante ese periodo de tiempo las Sagradas Escrituras estuvieron en la oscuridad. Por supuesto. No había acceso fácil a ellas. Estaban en latín y la persona que tenía la Biblia podría ser quemada, incluso en la hoguera. Por eso, interesante que hagas esa referencia, pastor, sobre ese tiempo de estar vestido de silicio. Era justo el tiempo en el cual el dominio del poder papal estaría en auge. Correcto. Y habría persecución por aquellos que mantuviesen la Escritura o quisieran seguir la Escritura. Entonces, esto nos declara claramente en la Biblia que son las Sagradas Escrituras. Pero para afirmar a nuestro hermano que también nos pide una cinta de la pluma inspirada, vemos en el Conjunto de los Siglos, la página 271, que la pluma inspirada lo dice claramente. O sea, se encuentra la Biblia, pero vemos acá brevemente. Dice así lo siguiente, dice ella: y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante, estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor en toda la tierra. Lámpara es mi fiesta tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Así es. Así que creo que no hay duda que estos dos testigos son, por supuesto, las Escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento. Amén. Amén. Así que con eso vamos a seguir a la tercera pregunta. A ver si avanzamos a contestar esta. Interesante esta pregunta. Y Kelly, quiero aprovecharte, así que por favor léenos. Ok. De nuevo, tenemos otra pregunta y esta pregunta nos envía César Gaquitua Gaugain. Y él nos escribe: queridos hermanos, les escribo desde Chile. Dios los bendiga. Amo su canal. Me gustaría que nos instruyeran sobre el fin del tiempo de gracia. ¿Cuándo será y habrá señales que nos permitan saber que se está produciendo este tiempo? Muchas gracias. Ok. Qué pregunta interesante. Es un hermano que seguramente está interesado en saber, ¿no? Señor, ¿cuándo es que se termina la gracia? Y que es una pregunta, pastor, creo yo, muy relevante cuando uno estudia sobre el tema justamente del juicio y se da cuenta de que estamos en tiempo de juicio. Y esto nos lleva a esa inquietud. Yo he sentido esa inquietud también en el pasado y es bueno que tengamos esa inquietud, ¿no? Ahora, la pregunta es, él pregunta, ¿no? ¿Hay algún tipo de instrucciones acerca de saber cuándo será, qué señal habrá? ¿Qué nos podemos decir? Creo que la respuesta podemos ir a la Escritura, ¿no? Por supuesto. Sí, así es. Bueno, hay muchas maneras de hablar del fin del tiempo de gracia. Podemos hacerlo desde el aspecto tipológico, por ejemplo, la historia de Noé como tipo, que es un gran ejemplo. Noé predicó 120 años. Cuando la hora de la predicación terminó, pues la gracia se cerró para ese tiempo. Lo podemos ver desde el aspecto del santuario. La gracia se termina cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Ahora, no voy a decir la gracia porque el ciclo continuaba, claro, pero el trabajo, la obra en el santuario terminaba allí. O sea, allí comenzaba un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo. En el caso del antitipo, que es en el cielo, pues sabemos que no va a comenzar un nuevo ciclo. Claro. Es decir, cuando Jesús salga del santuario celestial, entonces allí termina
la gracia. La gracia no sabemos exactamente cuándo termina, pero la gracia va a terminar cuando la obra del Evangelio haya hecho su trabajo. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:14, se predicará este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Pero sí van a suceder unos eventos previos. La ley dominical, por ejemplo, debe suceder previamente porque el pueblo de Dios debe ser probado. Tenemos también el sellamiento, el fuerte pregón, la lluvia tardía, el pequeño tiempo de angustia, todos esos periodos. Ahora, ¿cuándo los salvos, en especial los 144,000, sabrán que ya se ha cerrado la gracia? ¿Cuándo comienzan a caer las plagas? Por supuesto. Los que estén vivos cuando comiencen a caer las plagas sabrán que si las plagas están cayendo es porque ya se terminó la gracia. Ya, el Señor Jesús ha dejado su trabajo de intercesión. Entonces, la pregunta sería tal vez, nuestro hermano, es y llevarlo a Mateo, tal vez para que tenga, en el sentido de que él pregunta, ¿no? ¿Qué señales hay? Bueno, Cristo nos dejó claramente en Mateo 24 en cierto sentido, un margen de direcciones específicas de lo que pasaría para saber que estaríamos cerca del tiempo del fin o vendría el fin. Creo que en el versículo tú hablaste justamente de este aspecto, que yo creo que el fin para Cristo, para el Señor, ¿no? Es un momento en el cual se termina esa obra de intercesión como gracia, pero esto no puede darse hasta que no se haya dado esa proclamación del Evangelio por testimonio. Entonces, quizás la mayor señal va a ser la testificación del Evangelio, ¿no es cierto? No a través de solamente la palabra, pero la experiencia viva de los seres humanos. Así que creo yo que tenemos mucho que poder compartir, pero no creo que tenemos el tiempo para entrar más en detalles, lamentablemente. Sin embargo, tal vez algún pensamiento final, pastor, antes de terminar, o Kelly, sobre esa pregunta interesante. Bueno, yo creo que cada día nosotros debemos estar listos como si la gracia se terminara el día de hoy. Porque la gracia se nos puede terminar en cualquier momento a nosotros como individuos. Por supuesto. Cuando morimos, cuando una persona muere, la gracia se le termina a esa persona. Es. Entonces, cada día vivamos como en miras al cierre de la gracia. Amén. Amén. Gracias, queridos amigos, por estar aquí con nosotros. Agradecemos su sintonía y esperamos de que estas preguntas sean respondidas de la mejor manera para que honre al Señor y puedan servirles a ustedes en sus vidas. Que Dios los bendiga. Amén.